Argentina enfrenta serios desafíos ambientales. La contaminación y la gestión de residuos son problemas persistentes que afectan tanto a las grandes ciudades como a las comunidades rurales. El cambio climático no solo se manifiesta en fenómenos meteorológicos extremos, sino también en el impacto sobre nuestros recursos hídricos y la agricultura. La biodiversidad, una de nuestras mayores riquezas, está en riesgo debido a la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria. Además, la movilidad urbana sostenible sigue siendo un reto en las principales ciudades del país. Pero, ¿qué acciones podemos emprender desde nuestras posiciones? ¿Cómo podemos contribuir al manejo adecuado de los residuos, combatir el cambio climático, proteger nuestra biodiversidad y promover una movilidad más sostenible en una ciudad como Rosario? En este espacio, exploraremos estas preguntas y más, abriendo un diálogo que nos permita compartir experiencias, inspirarnos mutuamente y proponer acciones concretas tanto para individuos como para instituciones. La Usina Social Presenta Impacto, un podcast que une algunas voces expertas, testimonios de quienes están haciendo la diferencia para debatir sobre la urgente necesidad de cambios en las políticas ambientales en diferentes niveles. Participan en esta oportunidad Enrique Esteves, ministro de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Melissa Alonso, presidenta de STS, licenciada en Recursos Naturales y docente de Ciencias Agrarias. Gaspar Mac, ingeniero en sistemas, lidera una empresa de tecnología y triple impacto que trabaja para evitar la pérdida de biodiversidad. Guillermina Raba, CEO de Ecomond, una startup de triple impacto. Francisco Preiti, miembro de STS, antropólogo, profesor de la UNR y becario del CONICET en la temática del conflicto por los incendios en las islas. Modera Cecilia Nieto, secretaria de la Usina Social. Bueno, estamos nuevamente en la usina, pensando, reflexionando e intercambiando en relación al 5 de junio, el día en que se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente. Si cada uno de ustedes podría resumir brevemente cómo ven cuál es hoy la situación a nivel ambiental, a nivel más global, pero también a nivel más local. ¿Qué dirían? Yo, desde mi humilde opinión, creo que actualmente es un presente de muchos desafíos en distintos frentes, y uno de esos frentes es el discursivo. No hay una disputa de discursos sobre qué le pasa al planeta, al ambiente. Tanto discursos oficiales como no oficiales, más marginales, de las ONGs que llevan adelante esta disputa de, bueno, hay un cambio climático, no lo hay, cómo nos afecta, qué podemos hacer en función de ello. En principio planteo eso nomás, lo dejo sobre la mesa y cedo la palabra. Bueno, para mí un poco también lo que hablábamos, a partir de la pandemia se empezó a dar mucho más vuelo el tema y la preocupación del tema medioambiental y qué es lo que se podía hacer. Creo que falta todavía un montón, sobre todo en la cuestión de que no haya núcleos o grupos divididos, sino que se tienen que unir más en esto que siempre hago hincapié, en esto del triple impacto de tanto el sector privado como el gobierno, como también las organizaciones. Tienen que unirse para conseguir un balance real y sostenible en materia medioambiental, porque si no se une es muy difícil mantener a la larga y sobre todo mejorar y que sea realmente rentable en la cuestión del medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que ahora hay un avance muy grande en la cuestión de emprendedores, de que cumplen ese rol fundamental en la visión y la mirada desde el lado de startup y empresa, con este impacto ambiental y también social, y también esta mirada de no poder, de unir las fuerzas también en todo lo que son problemáticas sociales que están vinculadas directamente a la parte ambiental y que ya nos afecta desde un lado a los seres humanos, desde el lado de la salud, desde un montón de factores. Entonces, creo que estamos en camino, todavía falta un montón, pero estamos en camino. Sí, a mí siempre me hablo desde mi lado emprendedor, empresarial, y yo soy un emprendedor, me considero un empresario que transicionó hacia un modelo de regenerativo hoy, y vengo del triple impacto. Pero esto lo empecé a trabajar, y cuando digo me siento cómodo diciendo que transicioné, porque vengo de generar una empresa que, básicamente, una software factory que vendía horas hombre. O sea, ese era
Hasta que en un momento me empecé a dar cuenta cómo a través de la tecnología podía empezar a mejorar la calidad de vida de un ciudadano. En nuestro caso, nosotros digitalizamos entidades de gobierno en México y eso me empezó a sensibilizar, o sea, hay algo que empezó a tocar, lo empecé a ver. Al mismo momento, quizás, y lo cuento como obviamente a título personal, tuve el nacimiento de mi primer hijo, que por ahí fue algo que me permitió. Yo con la empresa viajaba mucho, nace mi primer hijo, empiezo a darme cuenta cómo la tecnología trabajaba o tenía una incidencia sobre esta calidad de vida de la gente. Volví a Argentina ya con ganas de volver a estar con la familia y todo, y empecé a darme cuenta de que la línea de código que desarrollábamos con un ingeniero acá desde Rosario estaba incidiendo sobre la gente, sobre personas a miles de kilómetros de distancia. Y esto lo cuento porque creo que todos necesitamos de alguna manera tener como cierto contacto para darse cuenta, cierta sensibilización. A algunos les mueven más la fibra unas cosas, a otros otras. Creo que lo más importante es hacerse la pregunta, es hacerse preguntas. Porque al hacerse preguntas y empezar esa curiosidad te lleva a empezar a conocer acerca de ciertas temáticas. Y esas temáticas te llevan a cada vez empezar a entender que, bueno, cómo estamos impactando el medio ambiente, cómo estamos impactando en la sociedad, y empezar a preguntarte ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estoy haciendo? Y una vez que entendés esas consecuencias, tenemos la posibilidad recién ahí de cambiarlas y de transformarlas. Entonces, como yo cuento que yo hago mi paso, o sea, y eso no me pongo colorado hoy al decir, mirá, yo no nací con un propósito de vida, de impacto. Transicioné, y en esa transición fue por darme cuenta y hacerme preguntas y empezar a entender y conocer, y esa curiosidad me llevó hoy a mí en mi caso me cambió mi forma de vida, mi estilo de vida, la forma de ver que tengo de los negocios, y hoy mi día a día tiene que ver con lograr sensibilizar a empresarios, emprendedores, y sé que esa es mi lucha, mi batalla, mi propósito. Yo hoy hablo con entidades financieras, hablo con directores de banco, con directores de empresas, entendiendo que trabajando cómo la sostenibilidad puede de alguna manera lograr la sostenibilidad de su negocio puede ser a través de finanzas, puede ser a través de sus estrategias de sostenibilidad, y empezar a sembrar semillas. Yo creo que hoy la oportunidad que tenemos hoy, y la generación, somos la primera generación que de alguna manera conoce y sabemos, y tenemos las herramientas y las soluciones en la mano para poder resolverlas. Entonces, creo que también hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Es muy fácil, no sé, y lo hablamos mucho y lo discutimos en mi familia. Yo no puedo juzgar a mis viejos de lo que hicieron y cómo lo hicieron, porque no tenían, o ellos no generaron el conocimiento suficiente como para poder cambiarlo. Sí las tenían también, pero nosotros hoy no podemos hacer o sea, nosotros hoy los conocemos, lo sabemos, está súper claro, la ciencia viene hablando hace muchos años de esto, estaba el que sí, el que no, pero hoy ya no se discute más. O sea, en mi lugar es como, no se discute más, el cambio climático va a tener una incidencia sobre los ecosistemas, ya lo está teniendo. Y bueno, me parece que ya es momento de hablar no solamente de sostenibilidad, sino de regeneración, porque hoy necesitamos regenerar tanto el entramado social como los ecosistemas, el entramado natural, porque hoy con la sostenibilidad ya no alcanza. Pero bueno, lo cuento de mi lado emprendedor, de mi lado empresarial, y entendiendo de que invitar también a la gente a que empiece a hacerse las preguntas. Bueno, voy a decir que es una pregunta muy difícil de responder, porque es muy amplia, pero se me ocurren varias cosas. Bueno, nosotros como organización que tiene ya 15 años, como que pudimos ver cómo fue evolucionando, digamos, el abordaje de lo ambiental. Y bueno, cuando por ahí la organización empezó, era un tema que no estaba mucho en la agenda política, en la agenda de las personas, y que sí es real que cada vez fue aceptándose más, fue insertándose en el ámbito privado, como bien decían acá los compañeros, pero también hay como una doble cara, creo yo, y como un cierto peligro que veo, que es que cada vez se pueda ir lavando, digamos, de complejidad el tema. Como que si bien cada vez está más presente en muchos ámbitos y diversos, a veces corre el peligro de que se aborde de manera muy superficial. Entonces ahí hay que tener un cierto ojo. Y bueno, esto que hablábamos antes de arrancar de la doble cara de la pandemia, de que, bueno, por ahí, pensando más en Rosario, ¿no? De que activó la participación de mucha gente que no estaba organizada,
bueno, fundamentalmente con lo de la quema de las islas y demás. También a su vez, después, digamos, que pasó eso, no sé si ustedes coincidirán en esto, pero como que hay una cuestión ahí del individualismo y de la falta de colectivizar, digamos, las cuestiones que hacen también a un detrimento del abordaje de estas cuestiones que sabemos que tienen que ser colectivas y que, bueno, la famosa frase de que nadie se salva solo. Y entonces, bueno, ahí, y bueno, esto que decías de, por ejemplo, del cambio climático y que, bueno, ya sabemos que va a impactar el ecosistema, vemos que hay ámbitos que parece que de repente ya no se sabe si eso es así. Como, bueno, entonces, por ahí discusiones que creíamos que estaban saldadas y resueltas, como sí, esto es así, está aceptado, está comprobado. De repente, en ámbitos que son muy importantes a nivel decisional, más en nuestro país, de repente ya parecen que son discusiones que no están saldadas. Bueno, entonces, por ahí es complicado, pero hay que dar de nuevo esas discusiones. Darlas y también, bueno, fundamentarlas con los saberes que todos tenemos. Pero bueno, creo que requiere también de las organizaciones y de las empresas y del Estado dar ese debate de nuevo y bueno, y ponerle, digamos, las cosas sobre la mesa y volver a refundar, digamos, esos acuerdos que parecían que estaban saldados y que tal vez ahora ya no. Entonces sí coincido con que las cuestiones ambientales están más presentes, pero sí creo que tenemos la responsabilidad también de acercarlos a más personas y acercar esta complejidad y no tanto como de lo más superficial y que penetre en la vida de las personas y de las políticas públicas que se lleven adelante de manera integral. Acá en Rosario, bueno, y en la provincia, digamos, hemos sido pioneros en un montón de cosas que se han hecho y si bien hoy en día tenemos problemáticas que están muy presentes, como se me ocurren, bueno, la cuestión de los residuos, que cada vez mandamos más residuos al relleno sanitario, por más de que haya políticas públicas que apunten a reducirlo. No sé, la cuestión del avance de las urbanizaciones en los humedales, particularmente se me ocurre, no sé, la cuenca del arroyo Ludueña. Bueno, hay un montón de cosas que a nivel local y a nivel regional que están presentes y que hoy en día, con por ahí el bombardeo de información y de todo el tiempo de noticias, pareciera que quedan como medio relegadas a veces. Entonces, bueno, me parece que es importante empezar a poner sobre la mesa estas cuestiones y darle su importancia también. Bueno, yo retomo un poco con algo que planteó Gaspar. A mí me parece que, bueno, quienes estamos acá, obviamente que sabemos cuál es un poco la situación de la crisis ambiental a nivel global, pero lo que nosotros necesitamos es sumar, multiplicar, ¿no? Construir una mayoría que pueda impulsar básicamente un replanteo de todo. Vos decías de la generación de nuestros padres o anteriores, ¿no? De dónde venimos. Efectivamente no había un grado de conciencia, esta idea del cambio climático, vamos a suponer de que era imperceptible, ¿no? Hoy hay una evidencia que es extremadamente clara. También en ese aspecto la globalización y la comunicación nos ha permitido ver con cotidianeidad lo que ocurre, ¿no? Los distintos eventos que están directamente vinculados al cambio climático. Entonces nosotros necesitamos sumar fuerzas, cada uno desde su lugar, ¿no? Y por eso es tan importante la existencia de organizaciones, pero también entender que mucho de esto no se va a resolver ni con improvisación ni con voluntarismo, producto de que nosotros venimos de un sistema, vivimos en un sistema económico, vivimos, nos guste o no, seamos críticos o no, en un mundo capitalista, con un modelo de producción que se sostiene en base a un modelo de consumo y vivimos obviamente en una sociedad de consumo que no está pensada en términos de que somos un planeta finito, digamos, ¿no? Con recursos o bienes comunes o naturales como se plantea hoy,
que son finitos, con que tiene que haber un equilibrio en un sistema que nunca se tuvo en cuenta al momento de pensar todo eso. Entonces esto desde el punto de vista del Estado es muy complejo, porque sobre todo en un país como el nuestro, ¿no?, que vive en crisis, pensemos que hoy la Unión Europea, para decir un ejemplo, que si se quiere es como un ámbito de gobernanza que ha previsto pactos y planes de mitigación y demás, por distintos motivos no se vienen cumpliendo, ¿no? Y que un acontecimiento como es una guerra como en la que hoy está, ha impactado totalmente en esto, como la guerra, me refiero, de Rusia y Ucrania, ¿no?, en todo un proceso de transición energética, en objetivos que se tenían, en descarbonización, todo este tipo de cuestiones hacen a una complejidad que se suma a la falta de conciencia, ¿no? Yo siempre pienso, ¿no?, un poco también lo mencionaba recién vos, ¿cuántas personas de nuestra ciudad conocen los rellenos sanitarios? ¿Conocen la montaña que generamos de residuos? Sabemos que esa montaña se podría reducir a más de un 60% si nosotros separáramos residuos y también consumiéramos de una manera un poco más mínimamente, más consciente. Si tuviéramos algunos marcos normativos que a nivel nacional faltan, ejemplo, ley de envases, ¿no? Cuestiones que tenemos que ir tendiendo a tomar un grado de conciencia, pero que también eso tenga un respaldo jurídico, normativo, y que haya efectivamente políticas públicas que se lleven adelante. Y también decir que esto, y acá finalizo, ¿no?, tiene un gran componente social, ¿no? Y vos recién mencionabas la cuestión socioambiental. El cambio climático profundiza las condiciones de desigualdad social. Y obviamente que quienes más sufren las consecuencias del cambio climático, objetivamente son los sectores más vulnerables. Y esto de que por ahí hay una mirada superficial, cada vez es menos superficial por dos motivos, ¿no? Quienes toman decisiones en materia de administración pública o de políticas públicas, vos ya hoy no podés pensar el desarrollo de una ciudad como lo pensabas hace 50 años atrás, ¿no? Digamos, ¿quién camina hoy, no sé, un ejemplo, ¿no?, por una peatonal comercial en un verano con 40 y pico de grados? Si vos no repensás ese espacio, se te va a transformar en un inconveniente, digamos, ¿no? Por un lado eso. Pero por otro lado también hay una cuestión de que con Gaspar hemos hablado bastante sobre esto y es uno de los temas en los que más estamos trabajando también, que el propio sistema económico productivo, el capitalismo está empezando a dar alternativas, por ejemplo, para proteger la biodiversidad, ¿no?, o los ecosistemas. Con esto de, barreras arancelarias, obviamente, para comerciar con otros países, la necesidad, por supuesto, de que eso, hacerlo cumplir, digamos, que se cumpla, porque efectivamente si no, no podés vender al mundo. Entonces, creo que hay algunos andariveles por los que venimos bien, otros en los que necesitamos sumar fuerzas porque venimos muy mal. Y si a nivel de diagnóstico ustedes marcaron una situación como que la pandemia es un hito positivo en un punto, en Rosario particularmente el hecho de la tragedia de la quema de humedal, lo fue en términos de agrupamiento de cierto colectivo, pero también aparece, discursos negacionistas o a veces este espacio de negacionismo o de poder en relación al problema no ambiental. La pregunta es, ¿cómo, tomando la palabra tuya de contagiar, cómo hacer, ¿no?, o cómo les parece que podemos, o que se podría sumar, si es una causa, si es repensar la práctica cotidiana, más conciencia, ¿no? Porque lo que pasaba mucho, pensaba un poco ya pasando en la pregunta, decir, queda como muy amplio lo ambiental, ¿no? Esto, sabemos dónde tiramos los residuos, sabemos qué utilizamos, sabemos que después te voy a hacer una pregunta en relación al triple impacto, ¿cómo hacemos para sumar más personas, instituciones, organismos con esta clave, ¿no?
Sí, lo tomo nada más como... lo voy a poner en estos términos, pero lo pienso, nosotros hablamos de batallas. Y cada uno, es muy importante entender cuáles son las batallas que decide pelear cada uno. Porque hoy cuando vos ves un mapa estratégico o lo ves como de forma un poco más general, es muy grande el dolor, digamos. Y no hay un dolor. La realidad es que las empresas, y dentro de cada empresa las industrias, y dentro de la industria cada sector, tiene un dolor o algo que la crisis climática hoy, si no se adapta en el corto plazo, sea por una convicción o sea por una conveniencia que no va a poder ingresar a ciertos mercados, o sea porque están convencidos de que efectivamente tienen que transicionar a otro modelo de negocio, cada sector dentro de cada industria tiene sus dolores. Entonces, a nosotros cuando lo armamos, cuando lo pensás así, lo ves de afuera, no es que tenés que trabajar sobre un dolor, sino identificar qué dolor tiene cada sector, cada persona, y cada persona tiene que asumir, digamos, su rol, y a partir de ahí esa es la batalla, eso le llamamos la batalla que tiene que concientizar y sensibilizar para poder pelear de alguna manera. Entonces, nosotros lo que invitamos cuando analizamos, primero es cuando analizamos un cliente, tenemos un mapa muy grande de entendiendo qué dolor tiene esa persona que si es un director de sostenibilidad que está sentada en una empresa del agro que está exportando commodities al mercado europeo. Y hay una matriz ya que tiene 7 dimensiones, ya de decir, bueno, a esta persona el dolor seguramente va a ir por acá, porque ya estuvimos entrevistando a 20 personas que están en ese rol, y según las exigencias de la normativa europea por el commodity que exporta, en el lugar, el sector donde está, y a una persona que tiene que impulsar su estrategia de sostenibilidad, que está basada en estándares internacionales, súper complejo, vamos con una propuesta bien a medida. Y una propuesta bien concreta, mira, lo que vos podés hacer o te invitamos a que hagas es esto. Y a partir de ahí, cuando hay un entendimiento desde dónde aportan, lo que pueden aportar, es cuando dicen, che, bueno, por esto yo si hago esto, que está dentro de mi metro cuadrado, estoy colaborando en algo mucho mayor, digamos. Eso es lo que nosotros estamos trabajando, pero es porque el sector, nosotros creemos en el motor de las empresas o en el poder de las empresas de alguna manera para acompañar esta transición. Entiendo que Enrique, desde su lugar, tiene una mirada completamente distinta, y sí, por ahí tiene una mirada mucho más general y no puede ir a una micro tan chiquita, pero desde la macro, bueno, puede impulsar ciertas, no sé, desde leyes o ciertas políticas públicas que de alguna manera acompañen a ese sector, a esa persona. Bueno, eso por lo menos lo cuento muy desde mi mirada, mi mirada bien más de emprendedor empresario, pero bueno, eso es un poco cómo estamos abordando y cómo lo estamos trabajando hoy. Te tomo para que, ya que me mencionaste, me diste el pie. Nosotros, cuando asumimos, en el Ministerio armamos una dirección de buenas prácticas ambientales, con el objetivo justamente de que eso se centre en fomentar y en mostrar experiencias de producción que tienen que ver, bueno, por supuesto, con distintos estándares y procesos productivos sostenibles, pero que también bueno, tienen una perspectiva totalmente diferente y que es demostrar que es posible, ¿no? Que es un poco este debate, producción versus cuidado del ambiente. O si hablamos de cuidado del ambiente, estamos en contra de la producción. Eso es un discurso, primero que no es práctico, porque ¿a qué nos lleva? ¿Cuál va a ser la conclusión de ese debate? Porque es infinito y no tiene sentido. Pero lo segundo es que es un debate que atrasa, porque efectivamente hoy hay situaciones del cambio climático que están afectando a los modelos productivos. Y esto es algo que si los espacios, digamos, o los agrupamientos del sector privado van más rápido que el sector público a veces viendo esto. Hoy, no quiero tirar nombres de instancias, pero están trabajando en certificación de ganadería sustentable, en certificación de agricultura sustentable, en creación de mercado voluntario de carbono, y eso va a una velocidad y lo público va mucho más lento, porque ahí hay que decirlo. Yo siempre consideré que nosotros, y todos creo que creemos en eso, necesitamos una reforma del Estado, pero una reforma del Estado no para que se corra de todo, sino una reforma del Estado para que sea eficiente, digamos, ¿no? Y que efectivamente interceda
en donde tiene que interceder. Hoy las herramientas que tiene el Estado respecto de planificación estratégica, todo lo que tiene que ver con la cuestión del cuidado del ambiente, son herramientas extremadamente limitadas y por eso es importante construirlas y darle una continuidad al Estado independientemente de las distintas gestiones de gobierno que pueden ser atravesadas por distintos partidos políticos. Y quienes garantizan obviamente esa continuidad del Estado, por supuesto, son las leyes. Lástima que vivimos en un país donde sabemos que la ley es la excepción y no la regla, ¿no? Entonces es la participación, abrir espacios, que esos espacios van a ser críticos, por ejemplo, conmigo. Yo ya lo sé y estoy dispuesto a no solamente a recibir, sino a aceptar esa crítica. Yo lo sé, pero esa también es la instancia en la que tenemos que poner la realidad sobre la mesa y sincerar, bueno, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Tiene un plan, por lo menos? ¿Un plan que sea medible, verificable? ¿Cómo generamos conciencia? Hoy la implementación de la ley Yolanda, por ejemplo, ustedes no saben, yo todos los días que voy a trabajar aprendo cosas nuevas. Imaginemos una persona que nunca tocó ningún tema ambiental, ¿no? Un poco lo decía anteriormente, todos quienes vivimos en una ciudad somos conscientes de a dónde terminan los residuos nuestros. Lo vimos, lo palpamos, alguien sacó una foto y lo mostró y mostró cómo si nosotros hacemos 3 cosas que son realizables porque las realizo y nunca pensé en realizarlas, como vos decís, las realizo porque también se fueron dando situaciones para llevarme a cambiar algunas prácticas culturales y demás, es posible. Ahora, ámbitos de gobernanza son muy importantes, de apertura. Nosotros en Santa Fe tenemos, por supuesto, una ley de ambiente, pero también tenemos una ley de acción climática. Estamos trabajando en un plan de respuesta al cambio climático. Eso, lógicamente, contempla instancias que están en la ley hace un montón de tiempo, pero que se han discontinuado, ¿no? De espacios de participación y, como decía, de gobernanza. El trabajo con los gobiernos locales, municipios y comunas, los planes de ordenamiento territorial que no existen y que no se ha tomado como una prioridad. Hoy lo estamos poniendo y estamos haciendo funcionar las distintas instancias que tienen que poner en marcha eso, sabiendo que muchas veces las medidas que se toman y las decisiones cómo se construyen, no las toma una persona, se van construyendo, se basan más en el pan para hoy y hambre para mañana, digamos, ¿no? Por la urgencia, por la efectividad de la medida y de la decisión, y no estamos más en una situación en la cual, vos mencionabas varios casos, Cuenca de Ludeña, un ejemplo, ¿no? Y eso es como que tenemos los ojos vendados y no solamente que no lo vemos o lo negamos, sino que aparte es como que hay una naturalización de eso, creyendo que nunca va a pasar nada. Y te dicen, no, hay una represa que estuvo construida para los próximos 100 años. Y la gente, nosotros creemos que va a pasar acá 100 años. No, 100 años puede ser hoy. Lo que vimos hace pocos días en Brasil, ¿no? El cambio climático, bueno, pero siempre hubo inundaciones o sequía, sí es verdad. No de la tenacidad que hay hoy, pero aparte, la naturaleza estaba en otra condición en otros momentos cuando había grandes sequías y grandes inundaciones. Había más humedales. Los humedales, bueno, quienes estamos acá capaz lo sabemos, pero obviamente frente a momentos de sequía o frente a momentos de inundación, por ejemplo, son un ecosistema que te permite equilibrar mucho de esas situaciones, de esos eventos, ¿no? Lo mismo que los bosques y demás. Entonces, creo yo que hoy hay herramientas incipientes, hay que, por ejemplo, también hacer una evaluación y repensar las normativas que existen. Hay normativas que son obsoletas y que fueron pensadas para otro tiempo y hoy hay una disociación total entre lo que te marca la ley y cuál es la realidad. Y eso, si no lo sinceramos para poder abordarlo, es como que, como se dice, ¿no? Estamos medio como fingiendo demencia y dale. Y bueno, las consecuencias son visibles y son obviamente graves. Y cierro con esto, de la misma manera que se mide a veces lo económico-financiero en términos de decisiones públicas, de políticas públicas, pero también en el discurso público, hay que saber que todas las consecuencias
de esas catástrofes, ¿no?, sociales y de infraestructura y demás, la solución sale con plata del Estado. Entonces, también, si nos preocupa efectivamente en este discurso, ¿no?, que está también bastante hoy, digamos, puesto en el debate público, nos preocupa la finanza pública, nos preocupan los presupuestos, nos preocupa la cuestión fiscal. Bueno, si no planificamos obra de infraestructura, pensando obviamente en cuestiones vinculadas a ordenamiento y lo que venimos hablando, un día va a pasar lo que pasó en Brasil y el Estado tiene que garantizar, un Estado que no tiene plata, que está quebrado, tiene que garantizar una cantidad de dinero aluvional para poder dar una respuesta a esas situaciones, ¿no? Entonces, también es como que no solamente es no ser consciente de lo que está ocurriendo hoy, sino menos consciente aún que cuando pasen las cosas no vamos a tener las herramientas para dar respuestas a esas catástrofes y por eso es mejor, por supuesto, ¿no?, prevenir. Sí, yo quisiera retomar dos cosas que mencionaste, que son la participación y la educación. Pensando un poco de digamos, la consigna de cómo involucrar a más personas o cómo hacer a que más personas les llegue por ahí esta información. Bueno, nosotros como organización siempre promovemos justamente la participación de las personas organizadas, ya sea en una organización o otras formas de participación colectiva que pueden tomar distintas formas, espacios de participación del Estado o espacios de participación más privados o de las organizaciones. Entonces creo que ese es un punto re importante, el de involucrarse, más allá de, obviamente, que cada quien como persona o como ciudadano o ciudadana puede hacer un montón de cosas, pero me parece que acá estamos pensando un poquito más allá de que la participación no solo va a implicar el accionar, sino también va a implicar el aprender, porque, bueno, por ejemplo, en nuestra organización, todas las personas que estamos ahí no necesariamente venimos de lugares que ya, no sé, tenemos una formación sobre ambiente, pero sí vamos construyendo, digamos, nos vamos formando entre nosotros y vamos construyendo ciertos consensos y demás de forma colectiva. Me parece que eso es muy fuerte y que puede suceder en un montón de ámbitos. Entonces eso, promover la participación de las personas, el involucramiento, el entender desde cómo funciona el Estado, que muchas veces se desconoce totalmente, a estar participando activamente en la vida política, digamos, y accionando en proyectos concretos o a través de otros mecanismos. Y después la educación también me parece clave, digamos, para hacer llegar estas temáticas, no solo en el ámbito formal. Bueno, yo como docente me parece fundamental, obviamente, la educación ambiental transversal, entendida como transversal e interdisciplinaria, en los distintos niveles, inicial hasta universitario, que diría que es como el más complejo, trabajando en ese ámbito en particular, pero bueno, hoy contamos con leyes que promueven eso, entonces bueno, apoyarnos en esa normativa para poder impulsar una formación real y continua. Y también entender esto, lo ambiental como algo no, bueno, está lo ambiental, está lo social, está lo económico, sino como, bueno, lo ambiental como englobador, digamos, de todas esas dimensiones, que un poco lo decías, Enrique. Y bueno, no solo a través de la educación formal, sino también a través de la educación no formal e informal, en distintas instancias. Y bueno, que mencionaste, por ejemplo, la ley Yolanda, que de alguna manera busca atravesar los distintos, no solo niveles del Estado, sino distintas dependencias, como para un poco reforzar esta idea de lo ambiental como transversal también a todas las políticas públicas. Eso me parece fundamental. Y bueno, y además de eso, el trabajo, que un poco lo había mencionado antes, el trabajo común e integrado de los distintos sectores, el ámbito público, el privado, las organizaciones. Creo que ese diálogo es fundamental y nos va a permitir por ahí como crear mecanismos de tomas de decisiones mucho más integradas en ese aspecto. Y bueno, no solo
de distintos ámbitos, sino también, bueno, integrar los distintos niveles del Estado, que por ahí cuando hablamos de problemáticas socioambientales, que no suelen suscribirse a una localidad o a una provincia, sino que a veces atraviesan distintas dependencias, bueno, cada uno con sus propias normativas, lo que lo hace mucho más complejo. Entonces, bueno, creo que repensar eso también es importante. Pero bueno, eso de fomentar la participación y la acción, digamos, de todos y todas, como organización creemos que es fundamental también para entender que digamos, no solo se ve afectado por eso y obviamente también con sus acciones puede contribuir a la problemática, sino también que uno puede ser parte, digamos, del cambio y de la transformación. Y como cerrando también, pensar que obviamente tener en cuenta que no todos tenemos las mismas responsabilidades, como personas individuales o como personas que integramos distintos colectivos. Entonces, la diferenciación en las responsabilidades también me parece súper importante para pensar y remarcar. Y yo retomando un poco lo que vos decías, que tal cual el tema de la problemática tanto social como ambiental, pensarla como ya como algo único, en conjunto, es algo que nosotros, o sea, desde mi humilde experiencia, yo trabajé mucho en la parte humanitaria, no solamente en Argentina, sino que fuera de Argentina, y era imposible negar cómo impactaba las problemáticas ambientales a la parte social. De hecho, cuento rápidamente una experiencia en la cual me encontraba en una villa donde había un basural a cielo abierto y se estaba quemando todo y al lado había nenitos jugando. Y yo nunca me voy a olvidar la imagen de ese niño que estaba ahí como... estaba ahí jugando y estaba absorbiendo todos los gases de ese basural. Entonces, a lo que voy es que ese recorrido me permitió como involucrarme más e informarme más sobre la parte medioambiental. Entonces, yo creo que en principio, creo que eso es poder visibilizar también estas problemáticas, creo que hace que llegue más gente, más agrupaciones a sensibilizarse y poder llegar a aportar desde ese lado y tener conciencia a la hora, por ejemplo, ya sea de reciclar, desde sus casas, yo hablo desde lo micro hasta lo macro, hasta las empresas, tener esta responsabilidad social empresarial y también ambiental. Y un poco lo que decía Gaspar, coincido en la cuestión nosotros, desde Común siempre también vemos a ver qué necesidad le cubrimos a la empresa. O sea, los empresarios, o mejor dicho, emprendedores que estamos en este rubro, tenemos que ser sumamente creativos, porque es decir, bueno, a ver, ¿desde qué lado que creo firmemente que es así, le podemos otorgar y brindar e iluminar a todas esas empresas, organizaciones, para mostrarles que es rentable o generar un impacto ambiental? Entonces, desde ese lado, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, a ver, con veterinarias, con industrias, ¿qué desechos tienen? Bolsa. Para ellos es un problema. Bueno, nosotros te resolvemos este problema. Entonces ahí ya generamos una parte, ya una alianza con ese sector y ya estamos concientizando sobre eso. Después, la segunda parte, ¿qué hacemos con esas bolsas? ¿Qué hacemos? Bueno, le damos una segunda oportunidad. Aprovechamos ese capital que tiene esa bolsa que tarda 400 años y que termina siendo una problemática en nuestros ríos o en los basurales a cielo abierto para generar un producto que sirva para un niño que no tiene acceso a comprarse nunca una mochila, por ejemplo, y poder llevar sus útiles. Y desde ese lado me lleva a replantearme otras cuestiones. Cuando yo trabajaba en una ONG, Human Hands, me acuerdo que nosotros veíamos un montón de barrios en los cuales estaban colgados con los cables, que la crisis eléctrica es algo que azota a nivel mundial, no solamente acá en Argentina, y nosotros nos preguntábamos por qué acá no traer energías renovables. Y empezamos a hacer talleres de concientización, de los cuales mucha gente nos preguntaba, lo primero que nos decía, ¿pero qué es ese plástico, ese pedazo de cosas? No sabían ni que existía. Entonces ahí voy, lo que vos decías, la falta de información de cómo algo que tiene un impacto ambiental es
es también un impacto positivo en la parte social. Entonces, cuando vos unís esas cuestiones, te das cuenta que no es que nada más tenés que, reciclar y listo, sino que también ese reciclaje puede ser una solución para otras personas. Como desde la parte medioambiental, por ejemplo, el tema de energías renovables, llevarla a estos lugares vulnerables, puede ser una solución real y también estatal. Porque es así, pero es como que ese proceso y de información queda estancado para un tipo o un grupo de personas. Eso es lo que yo siento. Entonces, es un deber que tenemos todos los que tenemos esa información de llevar estas herramientas, porque son herramientas aparte que pueden dar soluciones a las comunidades que realmente lo necesitan. Estamos hablando de monte. En Argentina, más de 3 millones de niños están sin acceso a la electricidad. Es preocupante. No puede ser siglo XXI. Y vos decís, teniendo todo lo que es el abordaje de energías renovables, que generalmente también tiene un impacto positivo al medio ambiente, podés dar una solución real y concreta a un niño y a la educación de ese niño. Entonces es por ahí. Yo creo que es un poco visibilizar, educar, es un poco de todo, unir fuerza y generar también y mostrar también que esto puede ser una necesidad real para las empresas, como decía Gaspar, y ser creativos, constantemente creativos. Yo creo que esa es también la base para generar más espacios en los cuales se sienta esta problemática y esta solución también se pueda llevar. La Usina Social presentó Impacto. Escucha todos los capítulos de la serie en nuestras plataformas digitales. Conoce más sobre nuestro espacio en lausinasocial.org.